El Ministerio de Salud y Deporte reportó 698 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, en tanto que una persona más dio positivo a viruela símica, la viruela del mono, en Cochabamba, elevando la cifra a 43 a escala nacional. 43 casos ya confirmados a escala nacional. Para esto está con nosotros el doctor Marcelo Parra, médico epidemiólogo. ¿Cómo está, doctor Marcelo? Bienvenido una vez más a Tu Mañana. Nicole, buen día. Un saludo a toda la población que nos escucha en Tu Mañana de ATV Radio. Ya son 43 casos confirmados a nivel nacional, doctor Parra. Esto debería ser algo que nos tiene que preocupar porque están bajando los casos de COVID, pero están aumentando los casos de viruela del mono. Sí, son 43 casos reportados hasta el día de ayer. La mayor cantidad se centra en Santa Cruz con 38 casos. Cochabamba, 3 casos, La Paz, 1 y Potosí, 1. Y se ha presentado el primer caso en un menor de edad de 16 años en Santa Cruz. Efectivamente, este número ha ido incrementando. La semana pasada, si ustedes recuerdan, hemos subido de 21 a 31 y ahora estamos en 43 casos. Esto es porque se produce el contagio una vez que ya existen las lesiones en la piel, ¿no es cierto? Y estamos en riesgo al tocar estas lesiones, al exponernos en contacto directo con estas lesiones o al estar mucho rato con estas personas y sin un barbijo de protección. Entonces, son casos que se tienen esperados que se detecten. O sea, no son fruto de demanda espontánea, sino más bien son fruto de una búsqueda activa que es parte del bloqueo epidemiológico que se realiza en estos casos. Es decir, uno toma contacto con la persona enferma, ¿no es cierto? El personal de salud toma contacto con la persona enferma, revisa con quienes está en contacto en determinado periodo de tiempo antes y va investigando, va a las casas de estas otras personas y va haciendo toda la pesquisa de si tiene síntomas, no tiene síntomas, etcétera, y con quiénes más se ha ido en contacto estas otras personas. Entonces, es toda una cadena de rastreo de todas las personas que han estado posiblemente en contacto con personas. Entonces, fruto de esto es que se está identificando este número de casos. Aparentemente, digamos, es elevado, pero en la realidad no, porque si consideramos toda la cantidad de casos de personas que tenemos en nuestro país, es un pequeño porcentaje todavía. Muy bien, doctor Parra, son 43 casos efectivamente. Estas personas entonces serían personas que tienen relación con las primeras infectadas a nivel nacional, personas que han tenido algún tipo de contacto efectivamente, tal vez familiares, amigos que han estado alrededor y no sabían que las principales personas estaban contagiadas. Sí, efectivamente. Los 3 primeros casos de Santa Cruz, si recordamos, han sido casos importados, ¿no es cierto? De un boliviano que fue a Brasil, se contagió y trajo la enfermedad. Otro de otro brasilero que trajo la enfermedad aquí al país, ¿no es cierto? Y en realidad el primer caso de una persona de Canadá que ha llegado al país con la enfermedad. El caso de La Paz es un caso importado también de un boliviano que ha viajado a Argentina, estaba en Argentina en un evento y volvió vía terrestre al país. Entonces, estos son casos que son importados. A partir de estos casos, estas personas han tenido contacto con familiares, con amigos, etcétera, y sin darse cuenta muchas veces han empezado a contagiar. Entonces, sí, estos últimos casos, a partir de estos, son contactos ya que se producen locales y le llamamos ya transmisión comunitaria a esta situación. Por supuesto, doctor. Bueno, esto es algo que debe alarmar a las personas a nivel nacional. Tenemos que mantener la calma porque realmente muchas personas a veces cuando estamos mal informadas nos alarmamos, pues, ¿no? Decimos, ay, no, que esto está aumentando, terminamos una pandemia y se nos viene otra encima y ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que mantener la calma, doctor, tenemos que estar tranquilos, saber qué procedimientos seguir para evitar el contagio. Sí, sobre todo hay que desmitificar esta enfermedad. Lamentablemente ha habido alguna interpretación errónea, le llamaríamos, de lo que mencionó el director nacional de epidemiología, relacionando esta enfermedad con cierto comportamiento sexual de ciertos grupos etarios. Y esto hay que desmitificar, porque esta es una de las principales barreras que las personas tienen para acudir a un servicio de salud, ¿no? Que se los tache de o que los estigmaticen de. Entonces, por eso es que no acuden al servicio de salud. Pero para poder
romper la cadena de transmisión epidemiológica, ¿qué tenemos que saber? Primero, que hay una fase de incubación que puede durar de 1 a 3 semanas. Es decir, que el virus ha ingresado a nuestro organismo y puede estar incubando antes de que se presente la enfermedad. Luego hay una fase de prodromos que llamamos en salud, que es antes que se presenten los síntomas, y uno ya puede tener fiebre súbita de más de 38.5 grados, dolor de cuerpo, malestar, puede tener algún síntoma de catarro, enrojecimiento de los ojos, dolor de cabeza, dolor de espalda. Y posteriormente, a los 3 o 4 días, empieza a aparecer las lesiones en la piel. Entonces, si uno tiene esas características, que ha estado con alguna persona sospechosa, porque le hemos visto que tenía fiebre y luego tenía granitos y hemos estado de cerca, y que de pronto de 1 semana, 2, 3 semanas, yo tengo algo parecido, no me da como catarro, no sé qué tengo, me duele el cuerpo. Ah, ojo, ¿qué ha pasado? Me controlaré, me veré las manos, me veré la cara, me veré los pies. Ah, me empiezan a salir granitos. Inmediatamente hay que acudir al servicio de salud. En el servicio de salud nos van a poder tomar las pruebas que son correspondientes a la PCR para viruela símica, y ahí tendremos el diagnóstico. Mientras, yo usaré pues el barbijo, me alejaré de mi familia, me encerraré en mi habitación y ahí esperaré los resultados, y si yo tengo en el día los resultados, es la mejor forma de romper esta cadena, aislarte de tu entorno familiar, aislarte de tus amistades, para que pasen las 3 semanas que dura la enfermedad. Muy bien, doctor, esto entonces es muy importante, además de analizarse uno mismo, ir a los centros de salud, a donde nos corresponda ir, para que nos puedan hacer la revisión respectiva y poder descartar, ¿no?, cualquier otra cosa, y también confirmar en el caso de que sea la viruela del mono. Bueno, doctor, se ha confirmado el caso de el contagio de un humano hacia un perrito, se ha confirmado este caso. ¿Qué deberíamos hacer para evitar esto también en caso de que nosotros tengamos la viruela y tengamos mascotas en casa? Nosotros tenemos que encerrarnos en un dormitorio, en una habitación. ¿Qué procedimiento deberíamos seguir para evitar el contagio, no solamente a nuestros familiares, sino también a las mascotitas que puedan estar en casa? Es muy rara la transmisión tanto de enfermedades, que llamaríamos zoonóticas, es decir, de animales al humano, como que es muy raro también que los humanos les transmitamos enfermedad a los animalitos. Es decir, tiene que haber un proceso de mutación de este virus para poder hacer esta transmisión. Entonces, lo óptimo obviamente es aislarse, no estar en contacto ni con la familia ni con las mascotas, para no ponerles en riesgo, porque puede existir esta mutación que se dé, pero este tema de mutaciones se da cuanto más casos contagiados se tienen, más probabilidades de que existan mutaciones. Lo importante es aislarse, lo importante es, para la persona que va a brindarle el soporte a esa persona enferma que tengamos a nuestro familiar, dejarle la comida, digamos, en la puerta, las ropas no hay que sacudirlas, de preferencia recogerlas con guantes, barbijo, dejarlas remojadas en agua caliente, y luego lavarlas con el detergente, ¿no es cierto? Usar desinfectantes en el baño, o los lugares que toque esta persona, de preferencia, para tener este cuidado, digamos, en su domicilio. Y efectivamente, ¿no?, alejarle también de las mascotas. Muy bien, para los que nos preguntan dónde es que se contagió este perrito de su humano, fue en Francia, pero esto puede ocurrir en cualquier lado porque el virus es el mismo, ¿no? La viruela es la misma y es de todas formas los mismos cuidados que tenemos que tomar en cuenta. ¿Se ha sabido, o tal vez se sabe, doctor, si esto afecta en mayor cantidad a los niños, tal vez, si los niños pueden salir más afectados que un adulto, o al revés, tal vez un adulto puede salir más afectado que un niño, o es igual la experiencia en cuanto a la viruela del mono? En realidad, la infección puede atacar a niños o adultos, pero donde se ve una diferencia es de que tiene un poco más de severidad o tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad las personas que son inmunodeprimidas, es decir, que tienen sus defensas bajas, personas que tienen tratamientos, digamos, contra el cáncer, que también te inmunodeprime,
Personas que puedan tener patología de base sí pueden presentar casos más severos, es decir, que se pueda sobreinfectar las ampollas y volverse pústulas y que su glicemia, por ejemplo, en un caso de un diabético, por esta sobreinfección pueda desestabilizarse y subirse los niveles de azúcar. Entonces, estos casos que tienen patología de base sí tienen que estar, digamos, bajo cuidado médico, bajo internación para poder ser controlados adecuadamente y no lleguen a fallecer por otras causas o por otras enfermedades que suman, digamos, a la viruela símica y que afectan la salud del paciente. Muy bien, muchas gracias por aclarar este tema, doctor Parra, porque es muy importante. La gente tal vez en algún momento se sienta alarmada, preocupada por esta situación. Siempre tenemos que mantenerlos informados con la verdad, ¿no? Con cómo está avanzando esta situación, a qué se debe, cuáles son los cuidados y demás. Cómo lo hacemos con usted, doctor Marcelo Parra, muchas gracias. Ahora, ¿cómo está avanzando esto del COVID? Me voy un momentito nada más al lado del COVID, por favor, doctor. Esto ya está descendiendo, los contagios, ya la gente está mejor. Podemos sentirnos más tranquilos en cuanto a esta situación, pero de todas formas tendríamos, me imagino, que seguir con las medidas de bioseguridad, doctor. Sí, efectivamente, son ya 4 semanas epidemiológicas que los casos han ido descendiendo. El ministerio ha esperado que sean 3 semanas para dar la declaratoria de que estamos ya en desescalada de la quinta ola, pero el comportamiento ha sido diferente, ¿no? Como sabemos, en el área oriental del país, es decir, en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, ha empezado la quinta ola un poco antes, digamos, con unas 2-3 semanas de anticipación que el resto del país, ¿no? Luego ha seguido los valles y al final, después de 3-4 semanas, el área occidental, La Paz, Oruro, Potosí, han empezado a incrementar los casos. Entonces, el comportamiento es diferente tanto en el oriente como en el occidente. Entonces, Santa Cruz, Beni y Pando ya están en una desescalada ya franca, aproximadamente 4 semanas. La Paz, Oruro y Potosí están ya desescalando también, pero un poco más lentamente que el resto del país. Esto en global nos da una imagen país que sí estamos en desescalada, pero lo cual no implica que tengamos que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque se puede esperar una sexta y una séptima ola, inclusive como ha sucedido en ciertos países de Europa, precisamente por la acumulación de los susceptibles. Y el susceptible es la persona que ya ha pasado la enfermedad o que ya ha sido vacunado hace más de 6 meses. ¿Por qué? Porque si pasan los 6 meses sabemos que la inmunidad natural o adquirida por la vacuna va a ir disminuyendo y lo vuelve nuevamente susceptible a ser contagiado nuevamente. Por eso es que la recomendación en el COVID va al hecho de que puedan tener los refuerzos de la vacuna. Si ya tienen la primera y la segunda dosis, su tercera dosis o su cuarta dosis, el uso del barbijo, el uso del distanciamiento físico, el lavado de manos, que no hay que descuidarse. Lamentablemente en muchas ciudades hemos visto que la gente ha descuidado esto y en La Paz el caso ha sido concreto, las fiestas del 16 de julio, tanto en la ciudad de La Paz, la verbena, y como en la ciudad del Alto, la entrada de la Virgen del Carmen, que han sido causantes de que, bueno, La Paz, que estaba lentamente subiendo en la fase de la quinta ola, pues asciendan notoriamente a partir de la siguiente semana que han pasado estas fiestas en el número de contagiados de COVID. Sí, esto es muy cierto porque, bueno, al realizarse estos eventos, más si hay alcohol de por medio, doctor, la gente se olvida, pues, ¿no?, de los cuidados, agarran y dicen, bueno, pues, pero una noche no hace nada, hace mucho. Ahí se elevan los contagios, ahí la gente se contagia y termina, pues, contagiando también a su familia, a sus hijos y a todos a su alrededor. Le agradecemos mucho, doctor Marcelo Parra, estos minutos compartiendo con nosotros y aclarando estos temas tan importantes para la población. Claro que sí, Nicole, estábamos en contacto cualquier momento en tu mañana y ATV Radio. Un gusto conversar nuevamente. Le agradecemos al doctor Marcelo Parra, médico epidemiólogo, hablándonos de la viruela del mono y también de los casos de COVID-19.